Qué gusto para mí dar la cordial bienvenida a nuestro gran amigo de la casa, ya, no, ya es parte de la familia de Letras de Papel, al religioso Diego Vera. Lo conocimos aquí en Quito y ahora nos estamos uniendo a través de las redes de esa tecnología tan maravillosa como es el Internet. Bendito Dios que tenemos el Internet ahora que nos une tanto, ¿no? Y también nos aleja. De eso algún día vamos a hablar también. Entonces, vamos a darle un saludo cordial al religioso Diego Vera para toda esa audiencia que tiene la gentileza de acompañarnos y que están esperando justamente tu saludo, mi querido Dieguito. Para mí es un honor tenerte en esta mañana. Querida Isabelita, queridos amigos, buenos días. Gracias por la invitación. Este programa lo hemos esperado un montón de tiempo Es y qué alegría que por fin se dio, querida amiga. definitivamente, los tiempos de Dios son perfectos y hay que hacerlo justamente ahora. Dime qué has hecho desde el otro año, Dieguito. Sabes que estoy regresando casi del Paraná. Pasé algún tiempo en el sur del Brasil, casi a 2.000 kilómetros de aquí. ¡Ah! Entonces estaba acompañando un poco las pastorales por allá en las parroquias. También tuve el retiro espiritual de la congregación. Tuvimos asamblea de la congregación también. Y entonces tuvimos algunos encuentros particulares de los religiosos, ¿no? Entonces fue justamente por ello que estaba fuera de Belo Horizonte y no pudimos encontrarnos más. Ahora nuevamente estamos de regreso. Así es, vamos siempre a robar el tiempo a mi querido Dieguito Vera para que nos dé esos mensajes que son tan oportunos y mucho más en este momento, mi querido Dieguito, como tú sabes, estamos, estamos a las puertas de unas elecciones que serán el 5 de febrero, pero nosotros no vamos a hacer un programa político, no queremos hacer política, pero sí es menester que los religiosos, que todos los ecuatorianos, que todos hagamos una conciliación por el amor y por la paz. No puede ser justo que todos los niños, jóvenes, adultos, mayores, miremos tantas peleas que se están suscitando en torno a estas elecciones. No puede ser. Entonces, nos viene bien un mensaje, mi querido Dieguito Vera, para esa ciudadanía que está ávida de encontrar el camino realmente, el camino correcto de paz y de amor. Querida Isabelita, justamente lo que dices creo que es muy oportuno, no caer en un proselitismo vano, más sí decir las cosas como son. Es triste cuando encontramos discursos vacíos de nuestros futuros gobernantes. Es triste cuando encontramos polarizaciones dentro de las propias familias, de los propios grupos. Entonces es bastante lamentable lo que vivimos en el Ecuador, que lo acabamos de vivir aquí en el Brasil, lo estamos viviendo en el Brasil de hecho una elección de Bolsonaro con Lula, donde un grupo no aceptó la derrota, acabó básicamente con todas las instituciones del Estado en Brasilia y mira lo que tenemos, un país totalmente dividido, con muertes, con violencia, con cuánta inseguridad en las calles, y es lo que vivimos en el Ecuador en ese momento. Yo siempre llamo a la paz, siempre llamo a la conciliación, que seamos coherentes con nuestro voto, que seamos coherentes con aquello que nosotros queremos no únicamente para nosotros, mas también para las nuevas generaciones. Cuando yo escucho a un joven que pierde la esperanza en la política, que no cree más en la política, que es por excelencia el servicio más grande, más grato, porque es servir a los demás, servir de una manera generosa, de una manera amplia. La política es buena. El problema es cómo estamos viendo la política realizarse hoy en día en nuestro país. Una política que favorece un grupo y que muchas veces ese grupo únicamente vela por sus intereses. Recemos por la paz, recemos por la justicia y también luchemos y seamos coherentes con aquello que nosotros queremos para nuestro Ecuador, mi querida Isabelita. Lo que acaba de decir Dieguito Vera, eso es una gran verdad. Lo que está sucediendo, no solamente en Brasil, lo que está sucediendo en el Perú. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la religión? El Papa Francisco ha mandado sendos mensajes. El presidente Guillermo Lasso estuvo recién en Roma. Pero, ¿de qué sirve si estamos polarizándonos? ¿De qué sirve si el hablar de política es agresividad con el hermano, agresividad con el vecino? ¿Por qué ya no respetamos nuestra identidad? ¿Por qué no respetamos lo que yo pienso? Mi derecho termina donde yo respeto el tuyo. Eso ya es solamente lírica, Dieguito. Es triste justamente porque nos quedamos solamente en los discursos y no en la parte práctica, querida Isabelita. Yo creo que la religión, al igual que todas las otras, no únicamente la Iglesia Católica, hablo de todas las religiones en general,
tenemos que encaminar justamente para el bien común y tenemos que llevar a la praxis todos los discursos. Si hablamos de paz, luchar por la paz. Si hablamos de justicia, luchar por la justicia, luchar por la dignidad. O sea, no podemos quedarnos únicamente dentro de un templo hablando a un Dios intimista que únicamente se relaciona conmigo, o sea, soy yo y Dios. No, ese paso con Dios está ligado con los hermanos, con la comunidad. Jesús no se queda en el monte Tabor rezando. Jesús baja de la montaña. Jesús actúa en comunidad. Y es también como nosotros tenemos que comprender la fe. La fe no se puede quedar en un intimismo religioso de decir yo y Dios, Dios y yo, y el resto que se joda, perdón la expresión. O sea, nuestra religión tiene que estar enraizada profundamente en la sociedad, luchar por el bien común, luchar por el derecho de todos, sobre todo los más vulnerables, mi querida Isabelita. Ahora, siempre decimos, la religión no tiene que mezclarse con la política. ¿No es así? Porque yo Yo digo, el creo primer que, revolucionario, ¿quién fue? Jesús. El yo creo, revolucionario mi que se querida viajó por Isabelita, todo el mundo. yo creo que ese discurso va fuera de sentido porque no se comprende la persona de Jesús. Si vamos a ver, la muerte de Jesús es una muerte política Así y es es, una muerte así religiosa. es, así es. Entonces, si vamos a hablar de política y decimos, no, la iglesia no se debería de meter, no, la iglesia no se tiene que meter en proselitismo político, que son cosas totalmente Muy diferentes, tomar claro, partidos, muy bien más dicho, hablar Dieguito. de política, tenemos que hablar, porque es la política la que maneja los fondos públicos, es la política la que vela por la dignidad de todos los ecuatorianos, es la política la que vela por aquellos que más sufren. Entonces, tenemos que hablar de política, tenemos que criticar. Yo creo que nos faltan pastores que denuncien las injusticias. Aquí en el Brasil aquí tuvimos muchos grandes críticos. Bueno, y uno de ellos fue don Helder Cámara, ¿no? Y Helder Cámara, que fue un obispo aquí en el Brasil, obispo de Recife, decía, cuando yo doy un pan a un pobre, la gente me dice que soy un santo. Cuando yo pregunto por qué ese pobre no tiene pan, la gente me dice que soy un comunista. O sea, la lucha, mi querida Isabelita, la lucha tiene que salir en los discursos, tiene que salir en el día a día, tiene que salir en nuestra praxis cristiana. Si nuestra praxis cristiana, si nuestra forma de proceder como cristianos no está ligada con el discurso evangélico, con el discurso de Cristo, tenemos que preguntarnos con qué Dios estamos rezando, porque no es el Dios de Jesús. Porque ese Dios de Jesús me lleva a luchar por aquellos que más sufren, me lleva a criticar las estructuras de injusticia y de violencia que la propia iglesia nos está ratificando siempre. Tenemos documentos de la iglesia que van en esa línea. Si leemos la Rerum Novarum, cuando un papa habla del bien común, cuando un papa habla de la defensa de los pobres, cuando un papa habla de la defensa del medio ambiente, se le critica que es un comunista. Es Yo verdad. estoy cansado muchas veces de escuchar el mismo discurso, que el Papa Francisco es comunista, que el Ujú. Papa Francisco va en una línea de izquierda, que el Papa Francisco es así, es así. Y es triste porque eso viene de grupos católicos conservadores, que se llaman católicos, pero que no comprenden lo que es la iglesia. No todo el que habla de pobreza es comunista. No todo el que ve que esa miseria que viven nuestros jóvenes y nuestros niños que están siendo conducidos a trabajar en estructuras criminales, violentas, niños y adolescentes que son capturados por bandas para delinquir, cuando vemos esa realidad, no significa que seamos comunistas por denunciar ese olvido del gobierno, no, significa que somos cristianos, que somos convencidos en el Evangelio y que somos llamados a ver en esas estructuras de pecado y de violencia el rostro misericordioso de Dios que nos llama a denunciar, mi querida Isabel. Es que eso es lo que tenemos que hacer, pero sí es condenable. No sé si tú lo ves así, mi querido Dieguito Vera, que nos acompaña a través de este diálogo a tantos kilómetros de distancia, porque Diego Vera se encuentra hoy por hoy en Brasil. Le mandamos un abrazo así a la distancia. Algún rato vamos a tenerte acá. Pero yo digo, es condenable que los sacerdotes desde el púlpito hagan proselitismo político y elijan un partido, no importa, llámese de izquierda o de derecha, pero el proselitismo, como tú mismo lo dices, ¿es condenable? Sabes, el proselitismo como tal tiene una punición dentro de la iglesia. Yo no te digo como tal que nosotros como religiosos estemos exentos de no tener afinidad con un partido político, con un candidato político, porque es de humanos tenerlo. Porque Todos los seres humanos tenemos afinidad. exactamente, Algunos nos movemos con el corazón bien en la izquierda y ¿ya? otros con el corazón bien en la derecha. Pero, si es claro, y tenemos que ser claros en ello, en saber discernir, no porque sea mi candidato, no porque sea alguien que yo apoyo, le voy a ver todo perfecto.
tengo que criticarlo. Y porque es mi candidato, tengo que ser el principal opositor, el principal en criticar la estructura pública, el principal en decir, eso no está bien, eso no es correcto, eso nosotros no elegimos. No ser ciegos. Porque infelizmente, querida Isabelita, cuando somos seguidores de un político, infelizmente nos olvidamos que tiene errores, nos olvidamos que también existe corrupción, nos olvidamos que no es un santo. Hay que ser críticos con el candidato que tengamos, con la persona que elijamos, seamos críticos. Si usted va a votar por un candidato, vote por él. Sea coherente con ello, pero también exíjale todo aquello que usted espera de él. No se quede de brazos cruzados, porque la política tiene que llevarnos a estar en las calles, a estar en los momentos y en los lugares oportunos para exigir nuestros derechos y aquello que nosotros elegimos en las urnas, mi querida Isabelita. ¿Por qué estamos perdiendo tanto los valores? Tú has topado algo muy importante. Si usted tiene un candidato, pues respételo, ámelo, cuídelo, pero lo importante, critíquelo sobre lo que le va a dar y lo que va a ofrecer. Y no es que lo va a dar él, va a darle porque él va a llegar a un gobierno seccional, en este caso que estamos haciendo en el Ecuador, y él tiene las arcas que son las arcas suyas y mías, que son de un pueblo. Pero ¿qué hacemos entonces cuando estamos viendo en las redes sociales agresividad por todo lado? Y ya no es una agresividad si hablamos de puntos de 1 o 2 puntos, es una agresividad que ya raya cualquier sistema. Estamos viendo una violencia, pero demasiado fuerte, que a veces uno dice, mejor cierro mis redes, mejor ya no voy a ver. Pero ese es el camino. ¿Cómo nos ayudas tú para encontrar realmente esa paz ahora en estos momentos en que estamos ya en el proceso para ir a unas elecciones? Yo creo, querida Isabelita, que hay que ser muy críticos con aquello que nosotros vemos, con aquello que nosotros compartimos. Yo tomo, antes de llegar a tu pregunta, tomo el ejemplo de aquí del Brasil. Aquí estamos arraigados totalmente con las fake news, totalmente arraigados con las fake news. Entonces, es tanta cantidad de odio que vemos en las redes sociales, es Así tanta es. cantidad de marginalización que vemos en las redes sociales, que eso pasa del computador a la calle. Vemos Ujú. la violencia descomunal. Lo que aconteció la semana pasada en Brasilia es descomunal, no tiene explicación. Es tanta violencia. Y es lo que vimos en el Ecuador. Vemos cuántas fake news. A mí, yo me quedo impresionado, querida amiga, cuando veo un debate en el Ecuador, donde el candidato le dice al otro candidato cosas horribles de machismo, de que tu hermana conoce también mi casa. O sea, son ofensas vulgares de personas que aspiran a un puesto público. Lo que tú decías, la pérdida de valores es terrible, pero ahí los ciudadanos que somos conscientes, tenemos que dejarles claro en las urnas quiénes queremos que nos gobiernen. Yo creo que no podemos perder la conciencia, no podemos perder nuestra razón de ser delante de aquellos infames que buscan el poder, porque aquel que paga por llegar al poder es porque después va a querer recuperar su dinero cuando está en el poder. Es lógico, eso es lógico. No seamos tontos, hay que ser críticos, hay que ser coherentes con aquello que nosotros somos, con aquello que nosotros queremos. Y eso independientemente de nuestra fe, independientemente de nuestra ideología, independientemente de nuestro partido político, hay que ser coherentes, críticos y racionales con aquello que nosotros queremos para el bien común, mi querida Isabel. Pero lo que tú nos dices es tan claro y es tan real, Dieguito. Definitivamente yo creo que lo único que tenemos que hacer los votantes es saber elegir. Pero ¿cuál es el camino? Si estamos viendo que, mira, lo que tú nos dices en Brasil, la agresividad, el odio. En Perú, igualmente. En América Latina estamos viendo facetas de odio bastante fuertes. En Quito, Guayaquil, estamos viendo igualmente escenas de odio y los candidatos no se inmutan. Es increíble que los candidatos sigan ese mismo camino y crean que ellos tienen ya comprado el poder. ¿Qué nos diría sobre eso? ¿Qué decirles a nuestra gente, a Guayaquil, a Loja, a Ambato, a todas las provincias que tenemos en el país, provincias grandes o provincias pequeñas? Basta de tanto odio, no puede ser. Hablar política no es sinónimo de odio. Es lo que tú decías, ¿no? O sea, yo creo que cuando nosotros escuchamos este tipo de discursos dentro de estos debates, que son espacios para anunciar al pueblo, para comunicar aquello que yo voy a hacer, que yo voy a trabajar, cuando no acontece eso, es porque algo en el fondo no está bien. Cuando vemos que existe ese odio,
¿Cómo yo puedo llegar a gobernar una ciudad tan grande como Quito, como Guayaquil, o como Cuenca, o como tantas ciudades grandes, cuando mi corazón está lleno de odio? Cuando yo lo único que hago es acusar al otro, cuando lo único que hago es ver la piedra en el otro, cuando yo lo único que hago es ver que el otro como tal está equivocado. Sería lindo que cada quien presentara sus propuestas, que cada quien dijera, mi plan de trabajo es este y este, Exacto. y voy a hacerlo de esta O sea, forma, así, 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 punto. Es lo que queremos. y debatir No sobre eso. queremos odio. Exactamente. Pero ¿por qué no llegamos a eso? ¿Acaso que la sociedad se ha descompuesto? ¿Acaso que la iglesia no ha hecho su trabajo en unirnos en la iglesia? En que el sacerdote salga de la iglesia y sea como lo hizo Jesús, caminar con sandalias y caminar y ir por todo lado y no lo hacen. Yo en mi barrio, por ejemplo, no miro a mi sacerdote, no lo miro solamente en la iglesia, lo miro en el púlpito nada más, pero él debe caminar. ¿Deben o no deben caminar los sacerdotes, mi querido Dieguito? Querida Isabelita, sabes que es un malestar que se escucha a nivel general, infelizmente. Yo creo, y no te puedo decir a nivel general porque hay tantos sacerdotes que son totalmente pastores, no puedo Así es, generalizar así porque es. hay tantos pastores que realmente sacerdotes están constantemente con el pueblo, escuchando el pueblo. En Quito hay curas que realmente se sacan la sotana y van allá. Solo que nuestro trabajo como tal, mi querida Isabelita, nuestro trabajo como guía espiritual es poder estar junto con el pueblo, ayudando al pueblo a tomar las mejores decisiones. Y yo creo que Exacto. eso es fundamental, la voz profética de los sacerdotes, la voz profética de aquellos que anuncian el reino, de aquellos que van adelante. Y cuando pensamos, mira, Jesús tenía dos amores. El primer amor de Jesús era el reino de Dios. Y el segundo amor de Jesús era el Dios del reino. O sea, Jesús como tal estaba tan comprometido con el reino que tenía un corazón tan grande, pero tan grande que se conmovía con las injusticias. Cuando les pregunta el Evangelio de ayer justamente decía, cuando el hombre de la mano paralizada les pregunta, ¿está bien curar en sábado? ¿Qué está por encima, la persona humana o la ley? Y los fariseos se quedaron callados. Esa indiferencia nos acontece hoy, mi querida Isabelita. Nos importa más la ley, nos importa más el qué dirá que aquellos que más sufren. Nosotros estamos llamados a ser seres humanos que nos preocupemos por la vida humana, que nos preocupemos por las personas, que nos preocupemos por aquellos que más sufren. Y es ahí el rol de la iglesia. El rol de la iglesia, como te digo, mi querida Isabelita, nosotros en la iglesia tenemos sacerdotes que están con el pueblo. Por eso puedo decir y dar testimonios claros en Quito, cuando trabajé en Quito mucho tiempo, tantos sacerdotes que son realmente proféticos, pero también hay otros, como en toda estructura, que también no están en esa línea. Entonces, yo creo, pero la voz de Dios, yo tengo mucha fe en la humanidad, mi querida Isabelita, y yo tengo mucha fe en el Ecuador. Yo creo, claro, las noticias nos hablan siempre de las cosas malas, de la violencia, del crimen, de todo lo que acontece, que no está mal callar esas realidades, pero también hay gente buena, hay gente que en el día a día se esfuerza incansablemente por un Ecuador mejor. Hay gente buena en el Ecuador es un país de gente buena, eso no lo tenemos que quitar de la cabeza. Nuestro país es un país bueno por excelencia. La iglesia católica es una iglesia buena por excelencia, no porque yo sea religioso estoy adentro, no. La iglesia es buena, infelizmente, como en toda estructura, siempre hay personas que muchas veces no van en esa línea. El Papa Francisco, querida Isabelita, el Papa Francisco constantemente está con todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, por amor de Dios, no se olviden del pueblo, no se olviden de la gente, vayan a las calles, acompañen a las realidades. ¿Cuánta gente hoy en día se terminó siendo evangélica, terminó siendo atea, terminó saliendo de la iglesia, terminó en tantas realidades porque no acompañamos? Yo creo que es fundamental. Y tu radio, bueno, yo tengo mi programa de radio, Radio María, es una radio católica, Así es. y tenemos es una radio ya laica, que muchos laicos, que son inclusive evangélicos, nos estarán escuchando ahora, pero yo siempre digo, el problema de nosotros es muchas veces en querer encontrar salvadores en todos momentos, en la política, en la religión. Queremos un Mesías en todas circunstancias. Queremos que llegue un alcalde que nos arregle la vida de todos los quiteños. Queremos un Es alcalde que verdad. arregle todo lo que estamos. Y no es una persona, somos todos nosotros que contribuimos para que ese alcalde, para que esa autoridad lleve adelante la Muy de barca a la acuerdo. frente. Somos Muy de todos acuerdo. nosotros, igual en la iglesia. Y en la iglesia hacemos lo mismo. No es el párroco el que va al frente, somos todos nosotros que como iglesia, como comunidad de bautizados,
hacemos que la iglesia camine. Y es la sociedad, mi querido Isabel, en la familia. En la familia no es la mamá o el papá que es toda la familia, no. El papá y la mamá son aquellos que van al frente, que van dando fuerza, que van animando, pero al final conformamos todos esa estructura, mi querido Isabel. Qué lindo, dialogar contigo realmente siempre es un gusto y un honor, mi querido Dieguito, para los amigos que acaban de unirse a este diálogo y esta charla. Estamos con el religioso Diego Vera desde Brasil. Estamos prácticamente terminando, pero yo sé que Dios nos va a permitir nuevamente unirnos en la próxima semana. Solamente cuéntanos tu programa de radio, ¿a qué hora lo tienes? En Radio María todos los miércoles desde las 8:50 de la noche. Hacemos un programa sobre las catequesis del Santo Padre y es un programa súper lindo porque vamos ligado al tema de la espiritualidad del Papa Francisco. Hay cada tema, hay cada temática que el Papa Francisco aborda de una manera muy contemporánea, muy real, sin perder nuestra fe, mi querido Isabelita. ¿Qué frecuencia tiene la Radio María? 100.1 en Ecuador, Le voy, en Quito. en Quito. Le voy a pasar la factura a Dieguito. Gracias, mi querida Isabelita. Y ahora, ¿qué estás haciendo para terminar? Ya tenemos apenas unos 3 minutitos. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que vamos a dialogar la próxima semana, si Dios lo permite, y por supuesto tu tiempo también? ¿Sabes? Ahora estamos dejando todo en la casa listo, porque tenemos las clases ahora a comienzos del próximo mes, entonces dejando todo en la casa limpio. Estuvimos casi 2 meses fuera, entonces ya te imaginarás cómo está todo aquí, ¿no? O sea, está Claro, todo pieza a arreglar, cabeza, ¿no? claro, empiezan a arreglar todo. A mí lo Y que yo ahora quiero ya con, estamos casi acabando el mes, ¿no? imagínate, yo lo que sí les quiero contar a mis amigos y a todos quienes se unen en estas redes sociales, en nuestra radio, yo quiero contarles que el Dieguito Javier Vera borda. Yo la otra También vez que bordo. yo te vi bordar, yo decía, no puede ser. Yo miraba ahí unas figuras y digo, ¿quién las hace? Y tú las haces, pero ¿en qué tiempo se puede uno hacer tantas cosas? Tú lees, escribes artículos, das clases, estudias. ¿En qué momento? A veces uno dice, no tengo tiempo de hacer nada y te pasas ahí sentado. Hay que saber optimizar el tiempo, querida Isabelita. Ahora estoy escribiendo 3 artículos. Estoy escribiendo uno para la Universidad Salesiana de Quito sobre la educación y la construcción de sentido de vida. Estoy trabajando escatología y también antropología. Entonces estoy con algunas temáticas interesantes para este año. También bordo. El bordado me ayuda a relajarme bastante porque me ¿Ya? desestresa bastante. La lectura, el estudio, también el trabajo en casa, el trabajo pastoral, el trabajo en una favela. Entonces conozco muy bien la realidad de favela, la realidad pobre, la realidad de miseria, porque trabajo con ellos. Imagínate que cuando yo comencé mi trabajo, es rapidísimo, ¿Ya? comencé mi trabajo en favela, me tocó pedir permiso al jefe de la favela para poder entrar, ¿no? Claro. Y entonces, pero Indícales a la los gente amigos, adentro es una maravilla. yo quiero que les digas a los amigos qué son las favelas en Brasil. Son como los pueblos jóvenes que hay en Perú, pero las favelas dice que son unas cosas realmente impresionantes de pobreza y de gente que no sabe qué hacer con tanta gente. Que dinos un poco lo que son las favelas. Las favelas son barrios periféricos aquí en el Brasil, son estructuras de casas que queda una compacta con la Ujú. otra, que no existen calles, solamente existen becos, o sea, son familias que, bueno, en una casa tan pequeñita, viven familias de 10 personas, 12 personas, y generalmente, infelizmente, se les critica mucho porque se dice que es el lugar principal de tráfico de droga. Entonces, cuando la policía llega a esos lugares, generalmente llega matando, generalmente llega violentando. Entonces, es una realidad muy difícil, muy violenta, sin embargo, con tanto amor, con tanta compasión, con tanta ternura. Yo me siento, hasta ahora que trabajo con ellos, me siento tan pleno de estar con ellos y encuentro en ellos el rostro misericordioso de Dios. Yo creo que en los libros aprendemos mucho, querida Isabelita, pero en la calle y en el rostro de aquellos que más sufren, aprendemos mucho más. Mucho más. Un mensaje final para despedirnos y regresar, si Dios lo permite, la próxima semana. Nos encantaría hablar de las favelas, de todo ese trabajo que estás haciendo allí. Un mensaje final que sería que tengamos coherencia con aquello que nosotros queremos para nuestro país, para nuestra ciudad. Yo creo que cada uno de nosotros, desde la religión que tengamos, desde el partido político al cual apoyemos, seamos coherentes. Busquemos candidatos que realmente velen por los intereses de todos los quiteños, de todos los guayaquileños, de todos los lojanos y de cada ciudad. Que pongamos una mano en el corazón y confiemos realmente en aquellos que sabemos por convicción van a ayudar al pueblo a crecer y no únicamente crecer sus cuentas bancarias. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga, mi querida Isabel.